Bendiciones, estoy en otro audio más en el cual seguiremos estudiando el libro de Gálatas y veremos el capítulo 3. Así que antes de empezar vamos a hacer una tefilá, una oración. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos permite seguir aprendiendo, nos permite seguir escudriñando tu palabra para así nosotros aprender a hacer tu voluntad. Te pido que nos ayudes a tener entendimiento, que nos ayudes a escuchar y mayormente permítenos obedecer para ser un pueblo tuyo. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bueno, en este capítulo 3 vamos a leer primero los versos del 1 al 5. Y dice así: ¿Qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como un criminal. Yo quiero saber, solo por esta única razón, ¿recibieron ustedes el Rúa por medio de la observación legalista de los mandamientos de la Torá o por confiar y ser fieles a los que lo oyeron? Son tan estúpidos, habiendo empezado por el poder del Rúa, creen que ya pueden llegar a la meta por su propio poder. ¿Han sufrido tanto por nada? Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad sí hubiera sido en vano. Y que hay de Yahweh, que lo suple con el Rúa y hace milagros entre ustedes y lo hace él por causa de observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, porque confiaron o en lo que oyeron y son fieles a ello. Primeramente aquí debemos entender una vez más que aquí nos estaba diciendo que la Torá no era. Se hablaba de los mandamientos rabínicos, como se mencionó en los primeros capítulos, las leyes de hombres que pusieron como Torá cuando no era Torá. Y también vemos aquí que Pablo exhortaba, ya que la casa de Israel se dejaba guiar por doctrinas de hombres. Una de ellas eran los manuscritos de Qumran de los esenios, ya que ellos usaban una herejía. Por eso Pablo los estaba exhortando, ya que se copiaban de ellos, de los esenios. Y aquí Pablo, en el cual nos está diciendo que los mandamientos de hombres, reglas, denominaciones como el Talmud, Zohar, Cábala, adulterando las escrituras, todo esto estuvo llevando y sigue llevando a la confusión al pueblo. Sino primeramente nosotros debemos de recibir la palabra de Yahweh con pureza. Nosotros queremos recibir el Ruach HaKodesh, debe ser con nuestra obediencia, con nuestra fe, nuestra confianza. Es por eso que se tiene que vivir bajo el Ruach, bajo el Espíritu para muchos, los nuevos, en el cual nos sujeta a Yahweh. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh nos lleva ante el Mashiach y es un sometimiento a Yahweh por medio de su palabra. Así que entendemos que no solo la salvación es la Torá, es una fe sujeta a la voluntad de Yahweh, que es creer en Yahshua y obedecer la Torá de Yahweh. ¿A qué voy con esto? Porque mucho se ha dicho que solamente cumples Shabbat y fiestas, ya te salvaste. No, tienes que tener una verdadera obediencia. Israel y Judá tienen que ser restaurados y el paso para la restauración es seguir los pasos del Mashiach. Vamos a leer una palabra, Deuteronomio 4, 1, 2. Deuteronomio 4, 1, 2. Ahora Israel, escucha la ley y estatutos que yo te estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de sus padres, les está dando. Para obedecer los mismos, que son los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo te estoy dando, no añadan a lo que estoy diciendo y no le resten. Entonces vemos la importancia de guardar la Torah bajo sujeción, pero guiándonos por la redención de Yahshua HaMashiach. Vamos a continuar leyendo el libro de Gálatas. Vamos a leer los versos del 6 al 14. Y se fue al mismo Abraham, el confió en Yahweh, y le fue fiel, y le fue contado por justificación. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. También el Tanaj anticipado que Yahweh consideraría a los gentiles justificados cuando ellos viven confiando con llenura de la fe, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti todos los goyim serán benditos. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y la llenura de fe son buenos, benditos con Abraham, quien confió con llenadura de la fe. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista a las obras de la ley, o sea, los mandamientos de hombres, y los ponen como mandamientos de la Torá, entonces viven bajo maldición, puesto que está escrito: maldito todo aquel que no se mantiene haciendo todo escrito en el rollo de la Torá.
Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos, de modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Además, el legalismo no es basado en la confianza y la llenura de la fe, sino es un mal uso del texto que dice: todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. El Mesías nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues la Taná dice: todo aquel que colgado en una estaca está bajo maldición. Yahshua HaMashiach hizo para que los gentiles en unión con él pudieran recibir la bendición anunciada de Abraham, a fin que por medio de confiar en la llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido sobre el Ruach. Vemos nosotros aquí, se tiene que tener claro la palabra. Entonces vamos a ver a qué se refiere cada una. En el cual nosotros, aquí vemos que la maldición que fue cayendo en la Torá, que fue cayendo en nosotros, mejor dicho, porque el Mashiach nos vino a redimir de la maldición pronunciada en la Torá, es por la causa del adulterio de la casa de Israel. Nuestro don Yahshua llevó a la iniquidad, la maldición, el adulterio de la casa de Israel, por eso dice que es todo aquel que es colgado en el madero sea por maldición, para que nosotros pudiéramos ser totalmente redimidos. Vemos también nosotros que aquí, como en el verso 6, muestra que Abraham confió en él y le fue contado por justificación. Si nosotros leemos Génesis 15:6, podemos ver que Abraham creyó a la palabra de Yahweh y él se le acreditó como la justificación, que es la confirmación de lo que está diciendo Pablo. También nosotros podemos ver en el verso 10, porque todo aquel que depende de la observancia legalista, de las obras de la ley, de los mandamientos de la Torah, vive bajo maldición, puesto que está escrito: maldito todo aquel que se mantiene escrito todo lo que está escrito en el rollo de la Torah. Aquí podemos leer nosotros en Deuteronomio 27:26, Deuteronomio 27:26, que confirma este verso: una maldición sobre cualquiera que no confirme las palabras de esta Torá por ponerlas en práctica. Todo el pueblo dirá amén. Entonces aquí vemos cómo viene cayendo la maldición sobre aquellos que no se llegan al sujetarse por medio de la Torá. Continuando ahora en el verso 11 del libro que estuvimos leyendo ahorita, el capítulo 3 de Gálatas. Como lo leemos ahorita, ahora bien es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos, de modo que la persona es justificado, tendrá vida a los que confían en él. Esto lo podemos nosotros verificar en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Mira, al arrogante interiormente no es recto, pero el recto vivirá por la confianza y la llenadura de la fe. Es también el verso 12 del libro de Gálatas. Dice: además, el legalismo no es basado en la confianza y la llenura de la fe, sino es un mal uso del texto que dice: todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Aquí nosotros podemos verificar en Levítico 18:5. Dice: ustedes observarán mis estatutos y mandamientos. Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Yo soy Yahweh. Entonces vamos viendo cómo Pablo en todo lo que dijo estaba basado en la Torá. Por eso cuando se dice que él niega la Torá, es un engaño del maligno, porque él en todo momento va confirmando lo que está escrito en la Torá. Incluso lo que les dije ahorita, el verso 13, en él dice que el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues la Tana dice que todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición, en el cual eso lo podemos corroborar en la Torá, en Deuteronomio 21, 22, 23. Dice: si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y colgado en un árbol. Su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, pero tiene que sepultarlo el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldecida por Elohim. Así que no profanarás tu tierra, la cual Yahweh tu Elohim te está dando por heredar. Entonces vemos que como todo él mismo fue hablando a confirmación de la Torah, y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y decimos: es que él niega la Torah, y no la estaba negando. Incluso toda esa parte que estuvimos leyendo se basaba a la orden de la Torah. Entonces nos damos cuenta que era lo que le estaba enseñando a la casa de Israel. A la casa de Israel estaba enseñando a los dispersados, les estaba enseñando a dar cumplimiento a la Torah.
Entonces, nada más, ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es quererlo aceptar. Porque a veces no queremos ver que la Torah sea cumplida, porque decimos, es muy pesado. No es pesado. El problema de nosotros es que no queremos dejar los deleites. Ese es el problema. El problema no es la Torah, el problema somos nosotros. Por eso aquí vemos que muchos son tan estrictos en guardar la Torah, pero ellos mismos, al despreciar a un extranjero para que no sea circuncidado, también porque no hizo la tevila, la inmersión, entonces vemos cómo la división que estaba haciendo Judá. Y acuérdense que es un incircunciso, no hace la tevila, entonces es inmundo. Entonces el aborrecer al prójimo se hace uno transgresor a la Torah. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio mayormente, de amar al prójimo, que es una parte en el cual nos hace como siervos. Se mencionó también en estos versos las obras de la ley, los cuales son los legalismos de hombres, y esos no son los de la Torah de Yahweh, ya que son impuestos por hombres por sus tradiciones. Y aquí lo muestran las sinagogas judías, las tradicionales, que están bajo maldición, ya que ellos rechazan, porque decían que la Torah solo era para judíos, y no es así, ya que ellos no obedecen al no aborrecer al extranjero, sino que ellos mismos hacen acepción, y me podrán decir, Jessy, no es cierto. En el libro de Juan, cuando los judíos le reclamaban a Yahshua, le decían que era de Efraín, también lo llegaron a decir, y le decían que él tenía un demonio. Después hubo el estudio del libro de Juan, en el cual ahí lo que representaba es que ellos así veían a Efraín, que ellos tenían un demonio, y era el rechazo total que le daban a la casa. Vamos a continuar con los versos 15 al 18 del libro de Gálatas, versos 15 al 18. Y dice así: hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo ni añadirle. Ahora bien, las promesas que fueron hechas a Abraham, y a su Sera no dice y a su Serot, como si hablara de muchos, por el contrario, habla de uno, y a tu Sera, y este es uno, es el Mashiach. He aquí lo que estoy diciendo. La parte legal de la Torá, que vino a existir 430 años después, no anula el juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa. Porque si la herencia viene de la parte legal de la Torá, ya no viene de la promesa, pero Yahweh se la dio a Abraham mediante la promesa. Aquí en el verso 15 nos muestra que ningún hombre puede añadirle y quitar un pacto de la Torá, ya que desde Abraham hasta el día de hoy los pactos son eternos, así que es para todas las generaciones. Y son eternos ya que Efraín, que es la casa de Israel, se tiene que volver a la Torá y ser nuevamente una nación. Aquí en el verso 16 nos muestra que Yahshua bendice a las naciones, y esta es la descendencia mezclada de Abraham. Y esto es para Judá y para Efraín, ya que están dispersadas por las naciones y ambas están mezcladas. En el verso 17, la palabra de Yahweh, que es Yahshua, es la Torah dada en el monte Sinaí. Es por eso que la Torah no puede ser abolida, ni las promesas, ya que el pacto renovado es dado como Torah y no sustituye a la Torah, la cual son los 5 libros de Moshe, como está escrito en Hebreos 8:6, Hebreos 8:6. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de las mejores promesas. Entonces vamos ahora a los versos 19-29. Vamos a los versos 19-29. Y dice así: así que por la parte legal de la Torah fue añadida para conocer las transgresiones hasta la llegada de la simiente acerca de quién fue hecha la promesa. Además fue dada por medio de Malachim y un mediador. Ahora el mediador implica que es para más de uno, pero Yahweh es uno. ¿Quiere decir esto que la parte legal de la Torah está en oposición a la promesa de Yahweh? Yahweh no lo permita. Porque si la Torah hubiera tenido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torah de una forma legalista. Pero en cambio el Tanaj encierra todo bajo pecado, para que le fue prometido pudiera ser sobre la base de la confianza con llenadura de la fe en Yahshua HaMashiach a los que permanecen confiando con llenadura de la fe. Ahora bien,
Antes de que esta confianza con llenado de la fe viniera, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah con legalismos mantenida guardada hasta que esta confianza con llenado de la fe por venir fue revelada. Por consiguiente, la Torah funcionó como un administrador hasta que vino el Mashiach, a fin que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza y la llenadura de la fe. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenadura de la fe, ya no estamos bajo administradores. Pues una unión con el Mashiach, ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con llenadura de la fe. Porque todos los que han sido sumergidos en el Mashiach han sido revestidos con el Mashiach, en quien ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque en unión con el Mashiach, en Yahshua, ustedes son uno. También si ustedes permanecen en el Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Aquí en el verso 19 nos muestra que Pablo sí enseñó guardar la Torah, porque si ella no se sabría lo que es pecado, y eso es el plan del maligno. Por eso el maligno insistía en que se negase la Torah, el mundo así nos adoctrinó. ¿Por qué? Porque así nosotros no vemos lo que es pecado, nos condenamos y seremos destruidos. Y es el plan del maligno, siempre ha querido destruir la creación de Yahweh. El primer paso fue que nieguen la Torah, adoctrínanlos así en las religiones, en el mundo, y de la Torah no es para que ellos no vean. Y ellos no vean y así no se arrepientan y busquen la redención con el Mashiach. Por eso entendemos que la Torah sí se debe de cumplir. En el verso 21 nos muestra que si la Torah no tiene poder con Yahshua para otorgar vida eterna, entonces no tiene poder la mentira que se enseña, como son las obras de la ley y el Talmud. Y hablo porque muchos dicen que la Torah, para que tenga poder, debe estar sola sin Yahshua. Y otros dicen que solo Yahshua da poder sin Torah. Y eso no es así. No podemos dividir algo que Yahweh estableció. Una salvación que es Yahshua y la Torah juntas. ¿Por qué? Porque la Torah te lleva a Yahshua. La Torah es la instrucción que te lleva al Mashiach. Entonces, ¿cómo quieres seguir una instrucción sin llegar a Yahshua? ¿Y cómo tú quieres llegar a Yahshua sin tener una instrucción? Entonces, eso es lo que están aferradas las dos casas. Judá niega a Yahshua, la casa de Efraín niega a la Torah. Entonces, ninguno está obteniendo la salvación. En el verso 22 muestra que ninguna persona puede ser limpiada con solo la Torah, sino debe de venir a Yahshua primero y después a la Torah. En el verso 23, Yahshua vino con la Torah para que las dos casas fuesen libres de la esclavitud de mandamientos, tradiciones de hombres que solo esclavizan y no salvan. Y vemos en el verso 24, la Torah nos ayuda y nos guarda para ver la manifestación de Yahshua, ya que es la meta en cual la Torah apunta. Vamos a leer Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque la meta a la que la Tanaj apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. También en el verso 25, cuando dice bajo administradores, bueno, son los que quieren imponer sus propios principios y reglas a la comunidad de Galutya, a la comunidad de Gálatas, ya que ordenaban a la casa de Israel, si se querían volver primero, deberían ser circuncidados para ser hijo de Jacob. Y no es primero, no es así, sino primero es Yahshua, luego la Torah y después, por amor, la circuncisión y después la inmersión. Y esos eran los administradores que querían poner sus leyes. La Torah oral, que es del judaísmo tradicional, y parte del judaísmo mesiánico, inventado por sus propias reglas y ceremonias que Yahshua aborreció. Entonces vemos aquí cuál es el paso que se debe seguir nosotros como estamos volviendo, en el cual primero es Yahshua y luego tener conocimiento de la Torah. Ya después el acto de la circuncisión, tanto para los varones, tiene que ser acto de amor, no por obligación. Ya después la inmersión. Entonces vemos que no se debe de obligar,
a que luego, rápidamente te tienes que circuncidar. Sino tienes que tener primero el conocimiento, porque la circuncisión es un compromiso con Yahweh, en el cual estás diciendo que vas a ser pueblo y que te vas a estar purificando con más fuerza. Entonces no puedes mandar a alguien sin circuncídate ya, sin tener ni conocimiento de la Torah. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el cual también vemos en el verso 29 que aquí Pablo estaba abriendo la puerta para Efraín, para que se volviera a la Torah. Y muchos lo confunden que él estaba judaizando, y no es así, no es judaizar venir a la Torah. Judaizar es cierta los mandamientos rabínicos. La Torah es venir a ser hebreos. ¿Por qué? Porque judaizar, como les dije, son los que guardan los mandamientos de hombre, las tradiciones, y son los que rechazan la Torah. Y me podrán decir, no es cierto, ellos no rechazan la Torah, ellos rechazan la Torah por sus ideas. Ellos pusieron la Torah, pero arriba pusieron sus mandamientos rabínicos. Entonces ellos pusieron esos libros y dijeron, esto es Torah, cuando esto no es Torah. Entonces, si tú quieres venir después de estos estudios del libro de Gálatas y tú dices, entonces la Torah sí es, pero es judaizar, no te está diciendo que te judaices. Lo que te está diciendo es que te vuelvas a ser hebreo. Hebreo es cruzar al otro lado, de cruzar de muerte a vida. Entonces, si tú quieres vivir, entonces tienes que aprender a ser hebreo. Y esa es la importancia que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 4 del libro de Gálatas. Y vamos a los versos del 1 al 11. Del 1 al 11. Lo que estoy diciendo es que mientras el heredero sea menor, no es diferente a un esclavo, aun cuando él es dueño legal de la herencia. Más bien, él está sujeto a administradores, celadores, hasta que el tiempo dispuesto previamente por su padre. Así es como nosotros, cuando niños, éramos esclavos de los ruajín elementales del universo. Pero cuando la hora designada llegó, Yahweh envió a su hijo. Él nació de una mujer, nació de una cultura donde la perversión legalista de la Torah era la norma, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de recibiésemos la adopción de hijos. Ahora por ustedes ser hijos, Yahweh ha puesto en nuestros corazones el Ruah de su Hijo, el Ruah que clama Abba. Esto significa amado Padre. Así, por medio de Yahweh ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero. En el pasado, cuando no conocían a Yahweh, servían como esclavo a seres que en realidad eran antidioses. Pero ahora sí conocen a Yahweh, más que eso, son conocidos por Yahweh, porque es que devuelven otra vez a esos débiles y miserables rojín elementales, quieren esclavizarse a ellos de nuevo. Ustedes observan días especiales, meses, temporadas y años. Temo por ustedes que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. Vemos aquí en el verso 1 que muestra que Israel les dada la herencia dada por Yahweh, en vez de ser Israel cabeza de entre las naciones, es inferior a las naciones, ya que Israel está bajo yugo de sus guardianes. Sabemos que Yahweh no quiere esto para su pueblo, y lo podemos leer en Deuteronomio 28:13, Deuteronomio 28:13. Yahweh te hará cabeza y no cola, y estarás solo encima y nunca abajo. Si tú escuchas y observas y obedeces los mismos los mandamientos que Yahweh tu Elohim. Entonces, esa es la parte importante, escuchar, observar y obedecer. Pero vemos aquí que Israel no ha crecido, porque no ha querido obedecer verdaderamente la palabra de Yahweh, ya que sigue siendo niños malcriados, que no guardan la Torah, ya que van tras leyes de hombres, y esto es a lo que se refería Shaul. Vemos en el verso 2 que esto se acerca a la disciplina de Yahweh acerca de la casa de Israel, ya que los llevó cautivos para que no fuesen borrados completamente sobre la faz de la tierra. Al ser dispersados, fueron sujetados por celadores y administradores, ya que por voluntad de Yahweh los enemigos de Yahweh cuidaron de una manera a Israel. Hablo de las naciones donde fueron dispersadas, en el cual vamos a leer Hebreos 12, 9, 11. Hebreos 12, 9, 11. Además, nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Cuánto más, mucho más debemos al Padre de los Rojín viviremos? Porque ellos nos disciplinaron a solo por un corto tiempo y solo lo mejor que pudieron, pero Él nos disciplina de una forma que nos produce beneficio genuino y nos permite compartir en su Kedushá. Ahora bien, toda disciplina, mientras se está aplicando, en verdad parece dolorosa y no se disfruta, pero para aquellos que han sido entrenados por ella,
después produce fruto de Shalom, que es la justificación. Entonces vemos aquí que el Adón nos mandó celadores, nos mandó en el cual a las naciones para que nosotros así pudiéramos ser, digamos, de una manera protegidos, pero resulta que todo esto es para nuestra corrección, pero todo esto también, como lo enfoqué en un audio, en el cual yo les dije que iba a hablar de los celadores. Y esto tenemos que entender. Nosotros, una vez más lo vuelvo a repetir, fuimos dispersados, nos dejó con celadores, administradores en las naciones, con gobernantes, pero no son amigos de Yahweh, en el cual nosotros ahorita tenemos que estar alertas con eso, no poner nuestra esperanza en nadie. Él nos dispersó para nuestra protección, pero no nos está diciendo que pongamos la confianza en esos celadores, en esos administradores, en esos gobernantes, sino que nuestra confianza está en Yahweh totalmente. Israel no tiene amigos. Y entonces Él nos está diciendo que tu esperanza está en mí, Israel, y que tú me busques. Entonces vamos a enfocarnos todos a ello. Él nos mandó aquí por la rebelión de nuestros padres, en el cual nosotros tenemos que estar conscientes que lo merecemos, estamos conscientes que somos culpables. Entonces así nosotros tenemos que sujetarnos y obedecer, porque Él, aunque nos mandó guardianes, sabemos que Yahweh no quería esto para su pueblo. Él no lo quería así, pero fue necesario para nuestra protección, porque después Israel, la nación que fue justificada y purificada, hará justicia por medio de Yahshua HaMashiach. Amén. Vamos a continuar en el verso 4, en el cual se mencionó ahorita, significa que la hora designada que mandó a su hijo, que fue hecho de la Torah de Yahweh, es plenitud en el tiempo de los gentiles. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 48, 19. Pero su padre rehusó y dijo, yo sé, hijo mío, yo lo sé, él también será un pueblo. Él también será grande, no obstante su hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. Y esto es cumplido en los días de Yahshua, pero esto tiene doble cumplimiento profético. Primero, el tiempo de Yahshua dado por Pablo es confirmado en Romanos 11, 25, 26. Romanos 11, 25, 26. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora lo ha revelado, para que no se imaginen que saben más de los que en verdad saben. Es el endurecimiento que tal grado ha caído sobre Israel, hasta el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Y así será de esta manera, todo Israel será salvo, como dice la Taná, de Tizón vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Y el otro, el que estamos viviendo en estos días, ya que Yahweh está juntando a su pueblo para ser redimido, para que se vuelva Yahweh a la Torah, que ese es el otro cumplimiento profético, en el cual lo vimos nosotros, en el cual nos dieron leyes para disciplinarnos, nos dio la Torah, el cual, como les dije también ahorita, que estábamos bajo guardianes y celadores, que son los de las naciones. Entonces, es cuales ellos no podían seguir para castigarlos. ¿Qué vamos a entender aquí? Puede que surja algo confuso. Bueno, vamos a ver Ezequiel 20:25, Ezequiel 20:25. Yo también le di leyes que no eran buenas y estatutos por los cuales no podían vivir. Entonces, al revelarnos, para que me entiendan, cuando se reveló la casa de Israel, Yahweh nos mandó a las naciones, nos dejó con celadores, administradores, guardianes, gobernantes. Entonces, Israel, a ser dispersada, nos pusieron leyes a nosotros. ¿Cuáles fueron las leyes? Esas leyes nos hicieron transgredir la Torah. Al transgredir la Torah nos dimos cuenta que no teníamos vida, que estábamos totalmente muertos. Y una de las leyes que nos inculcaron o nos enseñaron es la adoración al domingo, las navidades, las misas, las fiestas paganas, día de enamorados, día del niño, día del padre, de la madre, la celebración de la Semana Santa, el Año Nuevo,
las fiestas paganas a los santos, a la Virgen. Entonces todo eso fueron una de las leyes o una de las adoraciones que pusieron delante de nosotros, y la ley mayor es que la Torah ya no era. Entonces nos esclavizaron y nos dan a entender que esos celadores fue por la dureza de nuestro corazón. Y ese fue el problema de todo. Eso fue por la misma dureza del corazón, en el cual todo esto nos llevó a que por nosotros se obtuvo el divorcio, por nuestra transgresión, nuestro adulterio, y Yahweh nos dio lo que nosotros pedíamos, ser libres de una manera. Nos manda con las naciones, nos pervertimos y dice el Adonai lo que tú querías, irte a revolcar. Entonces por eso lo que se está mostrando proféticamente es de que Israel está volviendo, Israel se está convirtiendo, pero es necesario que nosotros nos purifiquemos y arranquemos todo aquello que nos está alejando de la Torah, para que Israel sea totalmente libre, porque el divorcio de Israel va a seguir vigente hasta que Israel se vuelve. Y pues si Yahshua rompió el contrato, el divorcio, sí lo rompió, porque él llevó el pago. Pero yo hablo del divorcio, es de cuando uno sigue alejado del amado, uno sigue alejado del marido. Entonces, si tú quieres que se anule la carta de repudio, tú tienes que venir a la Torah, a Yahshua primero, y luego a la Torah. Si quieres ser libre de esa carta de repudio, que es mencionada en Isaías 50, verso 1. Así dice Yahweh: ¿dónde está el documento de divorcio de tu madre que yo le di a ella cuando me divorcié? ¿O a cuál de mis acreedores te vendí? Tú fuiste vendida por causa de tus pecados, por causa de tus iniquidades. Tu madre fue divorciada y nosotros quedamos como hijos olvidados. Viene en Oseas 2, 4, 5. Oseas 2, 4, 5. No tendré misericordia de sus hijos, porque ellos son hijos de fornicación. Su madre se prostituyó así. Ella, la que concibió, se portó desvergonzadamente. Ella dijo: yo iré tras mis amantes. ¿Qué más me dan? Que me dan mi comida y mi agua, lana, lino, aceite de oliva, vino y las necesidades. Entonces nosotros terminamos siendo hijos olvidados y terminamos siendo hijos huérfanos. En Lamentaciones 5:3 lo podemos leer. Nos hemos convertido en huérfanos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Pero ahora, por medio de Yahshua, tenemos esa oportunidad de ahora ser un pueblo, en el cual lo podemos encontrar en Oseas 2:23. Yo la cosecharé para mí en la tierra. Yo tendré piedad de lo Ruhama y le diré: lo ami, tú eres mi pueblo. Ella dirá: tú eres Yahweh nuestro Elohim. Entonces está la misericordia, que es lo que nos está enseñando Yahweh, que nosotros nos tenemos que volver. Ya lo que estaba enseñando Pablo. Tienes que volverte a la Torah, Efraín, y tienes que restaurarte para que sea redimido. Ya dejen de ser huérfanos, de hijos olvidados, en el cual ahora ustedes vuelvan para que su madre se limpie y vuelva a tener su marido y nosotros dejemos la orfandad. Vamos a continuar con los versos del libro de Gálatas, del capítulo 4, del 12 al 31. Y dice así: les ruego, hermanos, pónganse en mi lugar. Después de todo, yo me pongo en el lugar de ustedes. No es que me haya hecho algún mal. Saben que es porque yo estaba enfermo que proclamé las buenas noticias a ustedes al principio. Y aunque mi condición física debió de haberlos tentado a tratarme con desprecio, no expusieron ningún signo de desdén o disgusto. No, ustedes me recibieron como si fuera un mala de Yahweh, como ha sido un Mashiach mismo. Por tanto, ¿qué ha sido de la alegría que sintieron? Pues yo soy testigo que si hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos para dármelos. Me he convertido en sus enemigos porque les digo la verdad. En verdad, esos maestros están celosos por ustedes. Por sus motivos no son buenos. Ellos los quieren separar ustedes de nosotros para que tengan celos por ellos. El tener celo es bueno, con tal que la causa sea buena. Ciertamente, si estoy presente con ustedes o no. Mis amados hijitos, estoy sufriendo dolores de parto de nuevo por ustedes, y esto seguirá hasta que el Mashiach tome forma en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono de voz. No sé qué hacer con ustedes. Díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah en legalismos? Ahí me voy a detener.
fíjense lo que dice, quiere estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah del legalismo en obras de la ley. Ese es el sistema del mundo. Y lo dice Pablo, ¿o no oyen que la misma Torah dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otra de la libre? El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos, mas la de la libre nació bajo el poder de Yahweh de hacer milagros cumpliendo su promesa. Ahora bien, para hacer un midrash sobre estas cosas, las 2 mujeres son 2 pactos, uno en el monte Sinaí y engendra hijos para esclavitud, ese es Agar. Agar es monte Sinaí en Arabia. Ella corresponde a Jerusalén actual, pues ella junto con sus hijos sirve como esclava. Mas Jerusalén de lo alto es libre, ella es nuestra madre. Porque la Taná dice, regocíjate tu mujer estéril que no puedes tener hijos, quebrántate y grita. Tú que no tienes dolores de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la que tiene a su esposo con ella. Ustedes, hermanos como Isaac, son los hijos que se refería a la promesa de Yahweh. Pero ahora como antes, el nacido de acuerdo a las capacidades humanas limitadas persiguió al nacido por el poder sobrenatural de Ruga. Así también es ahora. No obstante, lo que dice la Taná, echa fuera a la esclava y a su hijo, pues de ninguna manera el hijo de la esclava heredará junto con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, nosotros somos hijos, no de la esclava, sino de la libre. Vamos a explicar estos versos. En el verso 21, las obras de la ley también es estar bajo la sujeción de Roma, por eso les dije del sistema. Ok, entonces ahí vamos viendo cómo nos adoctrinó, pues cuando hablo del sistema del mundo, el adoctrinamiento es eso, que es lo que va en contra de la Torah, porque fue lo que enseñó. En el verso 23, aquí es Agar e Ismael, que es el impulso de la carne, de lo que se muestra. Y aquí Abraham se dejó llevar por sus impulsos y fue cuando cometió el error. Mas Isaac es la nación de la promesa, que es bajo la voluntad de Yahweh, ya a lo que se refería a Shaul. En el verso 25 muestran, esos son los 2 pactos. Esclava, porque no obedeció la Torah de Yahweh. Y en el monte Sinaí se produjo hijos de esclavitud, ya que no guardaron la Torah. Si se hubiera guardado, hubiera producido cabeza de naciones en vez de esclavos. Y esto pasó con Israel, que fue desechada por la idolatría, como fue desechado Ismael. En el verso 27, esa es la casa de Israel que está pariendo miles de hijos. Pero la que tiene al esposo es la casa de Judá, que está produciendo esclavos hasta que se vuelva Yahshua, ya que ellos no están guardando el contrato. Y Efraín, que es la casa de Israel, sí está guardando el contrato que es Yahshua, pero debe conocer la Torah. Y en el verso 29, Ismael, que también es Esaú, es Roma, el catolicismo, y su hija, el cristianismo, que son lo que representan aquí, en el cual son las que nacieron sobre el pecado, sobre la iniquidad, la desobediencia. Acuérdense que fue todo lo que va en contra de la Torah. Entonces vemos cómo todo esto fue llevado a la destrucción del sistema de Roma, el cual podemos encontrar en Abdías 1.18. Abdías 1.18. La casa de Jacob será fuego y la casa de Joseph una llama, prendiendo fuego y devorando. El tocón, que es la casa de Saúl, se quedará campos de grano en la casa de Saúl, porque Yahweh ha hablado. Y en el verso 31 de este capítulo, Abraham se une con Agar y tuvieron Ismael, el cual Ismael tuvo la hija, el cual Esaú se casa con ella, y de ahí surge Roma, y es que encontró a Jerusalén. Pero Yahweh dará salvación a las 2 casas y serán libres de la esclavitud cuando su corazón sea circuncidado por medio de la fe y de la obediencia a la palabra de Yahweh, así sin querer abolir la Torah. Entonces tiene que entrar en sujeción total todo aquel que quiera salir de la esclavitud. Entonces nosotros siendo esclavos tenemos que volvernos a Yahshua y a la Torah para ser verdaderamente un pueblo y dejar de ser niños malcriados. Y cuando nosotros somos libres, automáticamente ya no nos regimos bajo el sistema del mundo y no ponemos nuestra confianza en gobernantes ni nada que dirija el sistema mundial gobernado por el hombre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, que nuestra instrucción, nuestro gobernante sea Yahshua la Torah. Eso es lo que quiere de Israel, que aprenda a ser libre porque está muy acostumbrada a la esclavitud. Amén. Doy por terminado los capítulos de Gálatas, capítulo 3 y capítulo 4.
en Shabbat del próximo sábado, si Yahweh nos lo permite. Vamos a seguir estudiando. Vamos a terminar con una tefilá. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos permite seguir aprendiendo, a seguir escudriñando, a seguir atesorando, a seguir viendo la verdad y ayúdanos a ver la verdad. Ayúdanos a comprender que la Torah sigue vigente. Ayúdanos a entender las consecuencias de nuestra desobediencia para volvernos a ti. Guía nuestros pasos y guía nuestros caminos en todo momento. Y ayúdanos a seguir arrancando ese velo que hace separación entre Israel y tú. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube Yahshua la Torah hecha carne. Y sigamos adelante viendo la verdad. A veces la verdad es muy dura y difícil de aceptar, pero luego te diré, la Torah sigue vigente. La Torah sigue limpia. Y la Torah con Yahshua nos lleva a la salvación. Amén. Shalom. Obrajot.